todos los empleados del Pentágono responsables de Ucrania fueron despedidos o transferidos a otros puestos después de la investidura de Donald Trump como 47º presidente de Estados Unidos. Decía, acabamos de tener una reunión con periodistas de The Washington Post. Después de nuestra conversación, el corresponsal a cargo de la cobertura de Ucrania fue al Pentágono para enterarse de las noticias sobre Ucrania, porque presten atención, dice, todos los responsables de Ucrania fueron despedidos o suspendidos o serán transferidos a otros puestos, es lo que escribía el periodista ucraniano Roman Bouskala en su cuenta de Facebook. Según él, definitivamente habrá cambios en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania bajo la nueva administración estadounidense. Bienvenidos a Noticias Fidedignas. Señoras y señores, hoy tenemos un tema muy importante y son los cambios radicales que comenzó a hacer el presidente Donald Trump desde que asumió el poder. Todos los cargos en cuanto a los que han patrocinado la guerra en Ucrania están siendo removidos en el Pentágono en estos momentos. Otra cosa muy importante es que él dice que su mandato va a devolver a la gente la fe, su riqueza y la democracia que se traduce para todos en libertad. Y otra noticia muy importante ha sido sacar a los Estados Unidos de la Organización de las Tres Letras, la de la salud, ya ustedes entienden, que ya sabemos qué papel ha tenido en el control de la humanidad desde el 2020. Otra medida es que se retiró del Acuerdo de París. Ya sabemos que todo lo del calentamiento global se ha convertido en el tiempo en una agenda política. My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over. La era dorada. Memorando lo mejor de la historia norteamericana y prometiendo precisamente eso, hacer historia. Esto en sí mismo, como os digo, tiene un potencial reaganiano, y es que Ronald Reagan es famoso porque hizo muchas cosas bien al frente del país, pero sobre todo convenció a los americanos de que podían apostarlo todo al futuro, que nunca más tendrían que ser derrotistas ni estar abatidos, y eso en sí mismo se considera que fue clave para promover una enorme ola de prosperidad. Y otra de las decisiones controversiales que tomó Donald Trump en estas primeras horas de su administración fue sacar a Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que uno de sus motivos fue la mala gestión que tuvo la organización en la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias. El republicano los acusó de no poder demostrar independencia política en los Estados miembros y ayudar en este tipo de acciones. Las primeras medidas de Donald Trump en su regreso al poder generaron controversia en el ámbito internacional. El republicano firmó los decretos para que Estados Unidos se desligue de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París de 2015 y de la Organización Mundial de la Salud. La entidad sanitaria fue duramente criticada por Trump. Afirmó que tuvo un mal manejo de la pandemia y otras crisis de salud internacionales. Desde la OMS lamentaron la decisión de Washington, su principal contribuyente. La Organización Mundial de la Salud lamenta el anuncio de que Estados Unidos tiene la intención de retirarse de la organización. La OMS desempeña un papel crucial en la protección de la salud y la seguridad de los habitantes del mundo, incluidos los estadounidenses. Esperamos que Estados Unidos reconsidere su postura y esperamos entablar un diálogo constructivo para mantener la asociación entre Estados Unidos y la OMS. Estados Unidos también saldrá de los acuerdos de París, los cuales fueron considerados por Trump como un limitante a la producción petrolera y energética del país. Sin embargo, el retiro estadounidense del pacto para combatir el cambio climático demorará al menos un año. Donald Trump llegó a cambiar muchas cosas que esperamos sean para bien. Me despido pidiéndoles que le den un me gusta al video y que se suscriban a los que no lo han hecho. Y que compartan en sus redes sociales. Estamos en un nuevo amanecer. Hasta pronto.